Como leer a una persona como un libro. Escrito por Gerard Nierenberg, Henry H. Calero y Gabriel Grayson. Capítulo 2. Se podía leer en la cara. Los ojos de los hombres conversan tanto como sus lenguas, con la ventaja de que el dialecto ocular no requiere ningún diccionario, ya que se entiende por todo el mundo. Ralph Waldo Emerson. Quizás el área de comunicación no verbal menos controvertida es la de las expresiones faciales. Enfocamos nuestros ojos sobre la cara más que sobre cualquier otra zona del cuerpo, y todo el mundo considera que las expresiones que vemos tienen sentido. Casi todos hemos observado una mirada fulminante, sospechosa o seductora. Las expresiones faciales proyectan una amplia gama de emociones. La cara de una persona es capaz de comunicar muchos pensamientos y sentimientos de modo no verbal, consciente o inconscientemente. En este capítulo estudiaremos las expresiones individuales de la cara. Recordad, no obstante, aunque nos centremos en expresiones individuales, debemos seguir agrupando todas las expresiones a la vez, junto a los gestos, las posturas y las palabras, para comprender el significado completo. Estudiando las expresiones faciales. En general, la gente considera que las expresiones faciales son muy importantes a la hora de comunicar pensamientos, sentimientos y emociones. Pero muy pocos saben cómo traducir las expresiones faciales en palabras individuales. Cuando se muestra una ilustración de dos grupos de personas sentadas cara a cara en una mesa de conferencias, la mayoría concluye que los dos grupos no se llevan bien. Sin embargo, esta visión es demasiado sesgada. Si se profundiza en la imagen, se comenzará a ser más perceptivo y se notarán cosas tales como arrugas en la frente, cejas arqueadas, ojos desorbitados, aleteos nasales, labios fruncidos, etc., en los rostros de los protagonistas. ¿Qué ves tú en la figura? Anótalo. Es casi seguro que tendrás una lista larga. A lo largo de este capítulo veremos cómo las diversas características de la cara cambian dependiendo de lo que sucede en la mente de cada individuo. Los ojos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Si esto es así, los párpados son las persianas, y las cejas y la frente son cortinas decorativas. Y todo ello nos ayuda a crear una imagen más completa de lo que está sucediendo en la mente de una persona. En esta sección nos acercaremos para ver lo que expresan los ojos, y tocaremos temas como el contacto visual, la dilatación de las pupilas o la tasa de parpadeo. Más adelante echaremos un vistazo al papel complementario que juegan las cejas en los mensajes no verbales que los ojos comunican. Contacto visual. ¿Te ha sucedido alguna vez que, mientras estás escuchando a alguien, fijándote bien en lo que dice, de repente te das cuenta de que esa persona estaba mirando hacia otro lugar mientras te hablaba a ti? ¿Alguna vez te has visto contándole algo a alguien y, de repente, cuando lo miras, notas que esa persona te ha estado observando detenidamente todo el tiempo? Esto sucede porque las personas tienden a establecer mayor contacto visual mientras escuchan que mientras hablan. Cuando estamos prestando mucha atención a lo que una persona nos está diciendo, es más probable que la estemos mirando mientras habla, especialmente a los ojos. Esto no solo nos ayuda a nosotros a comprender mejor lo que está diciendo, sino que también sirve como un claro indicador, a la persona a quien estamos escuchando, de que nos interesa la conversación. Pero cuando estamos hablando nosotros, es más probable que miremos a nuestro alrededor o que fijemos la mirada en un punto muerto para poder visualizar mejor lo que estamos describiendo con nuestras palabras. Normalmente se asume que, si alguien no nos mira a los ojos, o no nos está escuchando o está intentando ocultar algo. En The Psychology of Interpersonal Behavior, la psicología del comportamiento interpersonal, Michael Argylle observa que las personas establecen contacto visual con los demás entre un 30 y un 60% del tiempo. Argylle también indica que cuando el contacto visual entre dos personas supera este porcentaje, o están enamorados o están dispuestos a pelearse. Si, durante tus ejercicios de observación de la gente, ves a dos personas que se miran a los ojos de manera intensa, puedes comenzar adoptando estas dos asunciones.
Pero para determinar correctamente lo que sucede entre ellos, necesitarás observar cuidadosamente sus clústeres de gestos. Tu cultura y tu lugar de residencia determinan el que debes considerar que es el nivel apropiado de contacto visual en determinadas circunstancias. En América del Norte, la gente generalmente prefiere mucho contacto visual, mientras que en otros países esto se considera un intento de ser dominante y un gesto de mala educación. En algunas culturas se entiende que es inapropiado que las mujeres establezcan contacto visual con hombres que no son de su familia, mientras que en otras culturas una mujer que establece contacto visual es considerada una prostituta. Por lo tanto, antes de interpretar el contacto visual de una persona como algo negativo, considera de dónde procede esa persona y las razones por las que podría ser reacia a establecer contacto visual. Otro factor que conviene tener en cuenta al observar los patrones de contacto visual es la personalidad de cada uno. Generalmente, una persona más extrovertida no tendrá problemas con el contacto visual, mientras que alguien más tímido demostrará menos contacto visual. Es fácil interpretar el contacto visual inconsistente de una persona tímida como insinceridad o como una indicación de que está mintiendo, así que es importante intentar no caer en este error tan común. Si a una persona se le hacen preguntas que la ponen incómoda o insegura de cómo responder, tenderá a evitar el contacto visual. En casos en los que una afirmación o pregunta la pone nerviosa o le molesta, generalmente aumentará su nivel de contacto visual. Cuando una persona está observando o mirando fijamente, sus ojos se quedan quietos y se fija en una sola cosa. Normalmente, nuestros ojos vuelan por toda la habitación, tomando nota de lo que nos rodea. Esto es algo de lo que ni siquiera somos conscientes de estar haciendo, porque sucede de manera involuntaria. Cuando nuestros ojos descansan sobre una persona o un objeto específico durante más tiempo de lo normal, esto indica un inusual nivel de interés por ese objeto o persona. Cuando observamos a alguien que mira fijamente, es importante decidir si los ojos de esa persona están enfocados o si los tiene vidriosos y lejanos. Si un individuo está enfocado sobre el objeto que está mirando, sus ojos estarán alerta. Esto significa que está pensando o analizando el objeto. Si la persona tiene una mirada lejana o vidriosa en sus ojos y no parece estar mentalmente presente, lo más probable es que esté soñando despierta y no se dé cuenta de lo que tiene delante. La dirección de la mirada. Durante una conversación, los ojos de una persona se moverán en muchas direcciones. Estas direcciones te pueden ayudar a determinar lo que en realidad está sucediendo en la cabeza del individuo. Cuando una persona levanta la cabeza, está probablemente pensando o intentando recordar algo. Esto puede ser así porque se trate de un pensador visual que está intentando formarse una imagen en la cabeza. Mirar hacia abajo puede ser una señal de sumisión, o puede indicar que la persona se siente culpable de algo. Si un individuo mira hacia un lado, ten en cuenta que probablemente está contrariado. Esto también se puede interpretar como un intento de escaparse de la conversación o de buscar algo que lo distraiga. Dilación y contracción de las pupilas. La contracción o dilación de las pupilas es una respuesta fisiológica sobre la que la persona no tiene ningún control. Si estás físicamente cerca de alguien, puedes observar esta dilación o contracción de manera muy fácil, sobre todo en personas con ojos verdes, azules o pardos. Naturalmente, esta respuesta fisiológica suele ocurrir a causa de la luz ambiental. Cuanto mayor oscuridad haya, más dilatadas estarán las pupilas, y viceversa. Sin embargo, la dilatación y la contracción también ocurren durante momentos de excitación. Cuando alguien se siente atraído por determinada persona o alguna cosa, las pupilas podrían dilatarse. La contracción puede suceder cuando alguien está enfadado, duda o te lanza una mirada láser. La tasa de parpadeo. El parpadeo puede ser una reacción voluntaria o involuntaria. Los tengas secos o húmedos, es importante fijarse en la frecuencia de parpadeo de los ojos de una persona. Presta especial atención a la tasa o frecuencia de parpadeo de las personas con quienes hablas para establecer su nivel normal, así como el parpadeo reducido y el parpadeo acelerado. Observa cómo las cosas que dices y haces afectan a esta tasa.
Haz esto durante bastante tiempo antes de agregarlo a la mezcla cuando intentes juzgar las intenciones de alguien. Generalmente se entiende que, si alguien está mintiendo, parpadeará más rápidamente de lo normal. Por ejemplo, un inspector de aduanas de Estados Unidos siempre pregunta a los viajeros que regresan a su país de origen si tienen algo que declarar. Esta parece ser una pregunta tonta, dado que el viajero ya ha rellenado un formulario de declaración. Pero cuando el inspector hace la pregunta, observa los ojos del viajero para determinar su tasa de parpadeo. Si el viajero parpadea rápidamente, es probable que se le requiera abrir sus maletas. También los oficiales del orden público observan la tasa de parpadeo de los sospechosos para poder plantearse si pudiera haber culpabilidad o inocencia en ellos. De nuevo, un rápido parpadeo podría indicar culpabilidad. Sin embargo, una lenta tasa de parpadeo podría significar que la persona está intentando procesar lo que se le dice, o simplemente que no está prestando atención. Por esta razón es imprescindible fijarse en todas las expresiones y en todos los gestos de un individuo. Movimiento de los párpados. Los párpados suelen ser pasados por alto en discusiones sobre el contacto visual, pero algo tan aparentemente insignificante como el tamaño visible de la zona blanca del ojo puede en realidad comunicar mucho más de lo que se piensa. Unos párpados caídos, por ejemplo, pueden significar varias cosas, así que es importante usar la situación para decidir mejor si la persona está cansada, aburrida, deprimida, perezosa o coqueteando. Unos ojos muy abiertos suelen significar que la persona está interesada y prestando atención, aunque si los ojos están demasiado abiertos, el individuo probablemente se haya o sorprendido o teme algo. Cuando no tienen como causa una luz brillante, los ojos entrecerrados indican que la persona o está evaluando lo que se le está diciendo o no se fía. Cuando se dan con una amplia sonrisa, los ojos entrecerrados también pueden ser señal de que la persona está feliz y alegre. Las cejas. Las cejas son muy expresivas y pueden ser utilizadas para comunicar muchas emociones distintas. Algunas personas, por ejemplo, son capaces de alzar una ceja. Cuando alguien alza solo una ceja, suele ser a propósito y está expresando incredulidad, como si preguntara: ¿de veras? ¿Estás seguro de lo que dices? La mayoría de nosotros estamos bastante limitados a la hora de usar nuestras cejas, pero aún así logramos comunicar una determinada gama de emociones con ellas. Por ejemplo, dos cejas alzadas puede ser señal de sorpresa, y a veces la persona las alza para indicar que se le está haciendo una pregunta. Las cejas fruncidas, juntas en el medio de la frente, generando arrugas, pueden indicar una profunda concentración, ansiedad, cabreo o frustración. La nariz. Aunque posiblemente la nariz no se considere una parte del cuerpo muy expresiva, también comunica bastante. Por ejemplo, si una persona dilata las aletas de la nariz, prepárate para luchar. La dilatación de las aletas es la manera mediante la que el cuerpo obtiene más oxígeno mientras se prepara para una confrontación. Una nariz arrugada suele indicar disgusto, desde una leve desaprobación hasta una sensación de repulsión. Es como si esa persona hubiese olido algo realmente terrible. Generalmente, arrugar la nariz significa disgusto por algo externo, como una afirmación que otra persona ha realizado, pero también puede significar que el individuo está pensando en algo y que no está satisfecho con sus propias ideas. La boca. La boca es la única parte del cuerpo capaz de comunicar a la vez de manera verbal y no verbal. Como sabemos, es posible que los mensajes verbales que salen de la boca de una persona no reflejen sus verdaderos pensamientos o sentimientos, sin embargo, los mensajes no verbales comunicados por la boca no suelen ser engañosos. Por ejemplo, es bastante fácil notar la diferencia entre una sonrisa auténtica y una nerviosa o insincera. Echemos un vistazo a lo que la boca tiene que decir cuando no se está dedicando a la comunicación verbal. Sonrisas. Existen muchos tipos de sonrisas. Entre las sonrisas sinceras, las tres más comunes son la sonrisa sencilla, la sonrisa superior y la sonrisa amplia.
La sonrisa sencilla, practicada con los labios cerrados, la ofrece principalmente a alguien que desea reconocer ante los que le rodean que está bien o contento con la situación. En la sonrisa superior, se nota la parte superior de los dientes incisivos, y normalmente existe contacto visual entre los individuos. Esta sonrisa se suele usar como un saludo entre amigos, familiares y apreciados compañeros de trabajo o conocidos de negocios. En tercer lugar, una sonrisa amplia suele observarse durante, y se asocia con, la felicidad y la alegría. En la sonrisa amplia, quedan expuestos los incisivos inferiores. El contacto visual no se da en este caso, simplemente porque durante esta sonrisa la cabeza suele estar inclinada hacia atrás. No obstante, las sonrisas no siempre indican bienestar o buenas intenciones. Hace varias décadas, Ewan Grant, miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Birmingham, usó la expresión sonrisa oblonga para describir aquella que la gente suele utilizar cuando siente que debe ser cortés, pero sin experimentar la alegría o la felicidad que acompaña a una sonrisa sincera. En esta expresión, los labios se retraen de los dientes superiores e inferiores, creando una forma oblonga. Esta no es una sonrisa genuina y nos podríamos referir a ella como una mueca. Ojos sonrientes. Una sonrisa auténtica, cuyo término técnico es sonrisa de Duchenne, del médico francés Guillaume Duchenne, se puede distinguir de una sonrisa falsa, una sonrisa no Duchenne, por las arrugas que se forman alrededor de los ojos. Cuando una persona tiene ojos sonrientes, normalmente está siendo sincera. Las sonrisas Duchenne y no Duchenne implican la elevación de las comisuras, pero resulta casi imposible simular las arrugas de los ojos de una sonrisa auténtica. Pucheros y labios fruncidos. El puchero, la protrusión deliberada del labio inferior, puede indicar muchas emociones. A menudo, el puchero se usa para demostrar descontento, decepción o frustración, pero la misma expresión puede revelar interés sexual. El puchero se puede usar de broma o en serio, pero suele estar dirigido a manifestar un ligero descontento, sin llegar a una reacción exagerada de enojo. No obstante, también es una expresión asociada con la inmadurez, así que debe usarse con cuidado, pues mucha gente podría irritarse al ver a alguien haciendo pucheritos. En este sentido, los labios fruncidos suelen indicar que la persona está enojada. De hecho, existen unas cuantas posiciones de los labios que se pueden considerar fruncidos. En una, los labios superior e inferior se aprietan juntos, como en un cabreo controlado. En otra, los labios se aprietan por todos los lados, haciendo que la boca parezca más pequeña y tensionada. Cualquiera de estas posiciones demuestra que la persona está intentando suprimir su enojo o reprimiendo hacer un comentario. Cuando las esquinas de su boca se hunden y los labios se fruncen, se indica que se está triste o descontento. Lamerse o morderse los labios. Lamerse los labios se considera generalmente una señal provocadora o sexual. Si estás coqueteando con una persona y ésta se lame los labios, ya sea intencionada o subconscientemente, es muy probable que haya pensado en darte un beso. Pero esto no siempre es así. Mucha gente tiende a mojarse los labios sencillamente porque los percibe demasiado secos. El hecho de que una persona se muerda los labios normalmente indica que está ansiosa, incómoda, frustrada o avergonzada por alguna razón. Morderse los labios también puede indicar que la persona está perdida en sus propios pensamientos. Aunque este gesto es considerado una señal de inseguridad y a veces de inmadurez, mucha gente se mordisquea los labios sin percatarse de que lo está haciendo. La mandíbula y el mentón. A pesar de que la mandíbula y el mentón podrían parecer rasgos faciales pasivos, en realidad aportan interesante información sobre lo que una persona está pensando y sintiendo. Por ejemplo, apretar los músculos de la mandíbula es como hacer de la cara un puño, e indica enojo controlado. Apretar los dientes también es una señal de que alguien está intentando mantener el control, a pesar de su posible resentimiento o irritación. Aunque la boca permanezca cerrada, esta actividad se hace evidente al apretar o flexionar los músculos de la mandíbula superior.
Por su parte, hacer sobresalir el mentón, como lo haría un niño pequeño cuando se propone desobedecer a sus padres, indica desafío. Microexpresiones. Paul Ekman, quizás uno de los principales investigadores del comportamiento no verbal, ha escrito muchos libros sobre las expresiones faciales. A Ekman le preocupaban especialmente los factores que disparan las emociones, cómo la cara anuncia los sentimientos a los demás y cómo podemos aprender a distinguir una reacción de otra, o si es posible controlar nuestras reacciones. Desde su trabajo original se han llevado a cabo muchas investigaciones en estas áreas, y tal vez la más interesante sea el estudio de las microexpresiones. En general, las personas que practican este tipo control, como los jugadores de cartas, los negociadores o los estafadores, consiguen disfrazar sus verdaderas emociones o intenciones, al menos en la superficie. Y es que, si no se controlan de manera consciente, las expresiones permanecen sobre el rostro durante un mínimo de varios segundos y son fácilmente detectables. Las microexpresiones, versiones reducidas de las expresiones faciales que hemos considerado en este capítulo, se producen solo durante un breve instante y son esencialmente involuntarias. Suelen aparecer cuando alguien está intentando ocultar sus verdaderos sentimientos. Con la tecnología actual es posible parar un vídeo instantáneamente y estudiar así las varias microexpresiones que una persona utiliza durante una conversación o un interrogatorio. Pero no necesitas un ordenador para detectar microexpresiones, si te entrenas en ello. Cuando estudies la cara de una persona en busca de su significado, no descuentes los breves destellos de emoción que surgen. Estos pueden ser más significativos que las emociones que expresa de manera voluntaria. La cara de póker. La cara de póker se suele describir como una cara sin expresión alguna. No delata nada, ya sea bueno o malo. Los buenos jugadores de póker suelen ser expertos en ocultar bien sus sentimientos y lo hacen controlando su lenguaje corporal, especialmente sus expresiones faciales. Muchas veces verás que estos jugadores se ponen gafas oscuras. Buscan así reducir las posibilidades de que sus ojos delaten su pensamiento o cuánto sienten. Otras veces un jugador adopta una expresión o manierismo falso para intentar confundir o engañar a los demás jugadores. Es lo que se conoce como psicología inversa. Pero este tipo de comportamiento no solo lo utilizan los jugadores de póker, de hecho, cualquiera puede intentar usar esta psicología inversa, presentando expresiones contradictorias o manteniendo la llamada cara de póker. Expresiones faciales y el lenguaje de señas. En este capítulo has aprendido que la expresión facial puede apoyar, modificar o hasta contradecir lo que un individuo está comunicando intencionadamente con sus palabras. Pero ¿sabías que, en el lenguaje de señas, las expresiones faciales también son importantes y ayudan a definir lo que las manos indican? Por ejemplo, si una persona está declarando que el abuelo está enfermo, usando 3 señas en el lenguaje de señas británico, o 2 en el estadounidense, el significado queda claro sin gestos faciales complementarios. Sin embargo, si alguien pregunta, ¿el abuelo está enfermo?, usaría las mismas señas, pero se alterarían los movimientos faciales, los de las manos y los del cuerpo para exigirle una respuesta a la pregunta. ¿Qué sucedería si el individuo no creyese que el abuelo estuviese enfermo? Se utilizarían las mismas señas, pero en una configuración distinta, y se requeriría una distinta expresión facial para comunicar el escepticismo de esa persona. Así que, cuando se estén comunicando contigo en palabras o en lenguaje de señas, deberás observar todo el clúster de gestos, porque sólo así comprenderás su verdadero significado. Conclusión. Ahora que estás familiarizado con lo que te pueden estar diciendo las varias expresiones faciales, necesitarás combinar lo que te expresa la cara con lo que el resto del cuerpo te está comunicando. Muchas personas hablan con sus manos y brazos, y hasta con sus hombros como si estos fuesen una extensión de aquellos. Lo que hacen con las piernas y los pies, cómo se paran y cómo caminan, por ejemplo, se suma a la mezcla del lenguaje corporal. En el próximo capítulo estudiaremos en detalle lo que comunica el resto del cuerpo. Cuando las expresiones faciales mienten.
El rostro es un sistema dual que incluye expresiones que se escogen deliberadamente, y también otras que ocurren de manera espontánea, muchas veces sin que esa persona se dé cuenta de lo que su cara está diciendo. Las partes de la cara que mejor revelan los verdaderos sentimientos, no necesariamente las emociones que la persona quiere comunicar, son los ojos, las cejas y la boca. La tasa de parpadeo de los ojos indica el nivel de confort. Cuanto mayor sea la tasa, más probable es que la persona esté mintiendo o se halle insegura o incómoda. Sé consciente de la tasa de parpadeo base de tu interlocutor, ya que difiere de persona a persona. Observa con qué frecuencia alza las cejas cada vez que dice las palabras como, cuándo, por qué, y dónde. Este es un factor clave para determinar el nivel de sinceridad de la persona. Finalmente, presta atención a los labios y la boca del individuo mientras te está escuchando. Si la boca le tiembla, la aprieta o frunce, te está dando una clara señal de que está en desacuerdo contigo, diga lo que diga su expresión facial en general. Si el contenido te gustó, te agradecería que lo compartas con tus amigos y conocidos que creas puedan interesarse en este tema. Por otro lado, si deseas este libro lo puedes encontrar en tu librería favorita o de manera digital en el sitio web amazon.com, para lo cual te dejaré un enlace en la descripción. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a nuevo contenido relacionado. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos encontrando en un próximo vídeo del canal. Cuídense y hasta la próxima.